estamos libres. Es un gozo para nosotros que ustedes estén compartiendo este precioso mensaje y aprendizaje, el seminario bíblico que va a tratar sobre el arrebatamiento. Amén. Ahora quiero darle participación a nuestros pastores que nos acompañan y nos seguirán acompañando hasta que así el Señor lo permita. A nuestra linda pastora Evelyn. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este programa. Recuerden que estamos para servirles. Y antes de continuar, no olviden de tener su Biblia, su cuaderno, su lapicero para que pueda anotar, porque es mejor un lápiz pequeño que una mente grande. Amén, eso es muy bien. ¿Y usted, querido pastor Gerlé? Amén. Bendiciones, le damos gloria y honra al Señor por estar aquí con ustedes, hermanos, en vivo con Cristo. La gloria sea para el Señor. Esperamos que sea una tarde bien agradable. Amén. La palabra de Dios es para compartirla y ser gozosos en ello, hermanos, tener gozo, tener alegría y disposición para aprender, sobre todo para retener y aplicar en nuestra vida. Amén. Amén. También un saludo a todos los que en este momento están dándose, y aún los que después de que se termine la transmisión vayan a poder ver esta gran bendición de parte del Señor. Recordemos que aquí la gloria y la honra le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos hicieron críticas constructivas. Quiero compartir con ustedes nuestros sonidistas, Gerlé Junior, que el sonido, hoy fuimos por el sonido en la iglesia. Pedimos que nos ayudaran y creo que se oye mucho mejor, y para que sea tanto para ustedes como para nosotros también. También a nuestro hermano Héctor desde España y la familia que está con ellos, que Dios les bendiga. Gracias a mi hermano Noé, gracias por la crítica constructiva, estuvo muy buena y la estaremos aplicando. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Inclinemos nuestro rostro delante de la presencia de Dios para dar inicio. Glorioso Señor, altísimo Rey, a usted hoy inclinamos, Señor, no solo nuestro rostro, inclinamos nuestras coronas y nuestro ser para honrarle y alabarle. Señor Espíritu Santo, en esta tarde lo que usted desea hacer, hágalo, porque estamos en su perfecta voluntad. Somos instrumentos suyos, Señor, y sabemos que el único que merece la gloria y la honra es usted como Dios eterno. Espíritu Santo, a través de usted llegue, Señor, a los corazones, abra las escrituras, Señor, permita que esa inspiración llegue a nosotros, Padre, y llegue a las personas que nos están escuchando. Usted es el maestro de maestros y en sus manos estamos. Hoy, en esta clase que vamos a dar, sea honrado nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Que esa bendición repose sobre cada uno de los oyentes. Oramos, Señor, por todo el mundo, por todo lo que está pasando, reconociendo, Señor, que aún en todas las pruebas malas que hayan sobre el mundo, usted siempre tendrá una respuesta buena para todos. Por favor, escucha a tus hijos que están en los hospitales, a las personas que van a entregar su alma a usted, porque sabemos, Señor, que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Sé, Señor, que esto será para bien, para bendición y no para maldición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea usted invitado especial en todas las casas, Señor, y dueño de aquellos que te hemos aceptado en nuestro corazón. Gracias, mi Cristo. Amén, amén y amén. Amén. Si puede, donde esté, denle un fuerte aplauso, reverenciando la gloria y la honra a nuestro Señor. Gloria a Dios. Bueno, ayer en nuestra primera transmisión estábamos enseñando referente a la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Estamos hablando que el apóstol estaba enseñando referente al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que también le fue imperioso enseñarle a los tesalonicenses, porque ellos todavía estaban haciendo ritos a las personas que habían fallecido. Entonces les hace un llamado para que por favor aprendan a hacer las cosas después del luto. También dijimos, entre todo, que el Señor le reveló a Pablo la gracia y que en este momento estamos en la semana 70. Alguien me dijo, no entiendo, pastora, lo de la semana 70. Entonces lo vamos a ver por aparte, pero quiero hacerle un compendio para que usted pueda entender y para que vaya estudiando
en Daniel capítulo 9, repito, Daniel capítulo 9, versículo del 20 al 27, ahí está una profecía de tantas que Dios le dio a Daniel. De verdad que halló gracia delante de Dios. Un hombre rendido desde muy joven a los pies del Señor. Y en esa profecía está hablando de que 70 semanas estarán sobre su santa ciudad. O sea, está hablando sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Y dice que en esas 70 semanas que son proféticas y que se han cumplido hasta el día de hoy 69. Estamos en la semana 69, que es la semana de la gracia, es la semana que nosotros estamos ahora predicando. Pero no se preocupe, mi hermano, tendremos tiempo, si el Señor nos da vida, para poder explicar las 70 semanas de Daniel. Así que ore por nosotros, ore, porque de verdad que necesitamos su oración. Amén. Ahora, quiero continuar con el estudio que nos estaba dando nuestra pastora Evelyn, referente a cuando Pablo, el apóstol Pablo, estuvo o fue llevado en el Espíritu, en una visión por éxtasis al tercer cielo. Y que ahí se le fueron revelados algunos misterios. Escuchen, quiero que pongan mucha atención. Algunos misterios se le fueron revelados a Pablo. El Señor lo tomó en espíritu y en alma, se lo llevó al tercer cielo y, parafraseando, le dijo: Pablo, siéntate ahí, voy a hablar una cosa contigo. A ti te voy a revelar algo que no pude decirle a los que estaban conmigo, a mis discípulos, porque estaban en la ley. Pero ahora yo ya di el pago. Ustedes son redimidos. Ahora quiero revelarle a usted estos misterios. ¿Por qué hago énfasis que fue al apóstol Pablo, al apóstol de la gracia que se le fue revelada? Porque quiere decir que estos misterios antes no estaban. Así es. En la ley no estaban. Entonces, para que usted vaya viendo, iluminado a través del Espíritu Santo. El primer misterio que tocamos ayer fue el misterio de la gracia. Por gracia somos nosotros salvos. Esto significaba que en la ley solamente era para el pueblo judío. Y eso lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús dijo que Él vino a su pueblo. Pero en la gracia, al hacer la redención, la justificación y la santificación que colocó en nosotros a través de no haber pecado y ser el único Hijo de Dios y haber resucitado, colocó gracia. O sea, no solamente al pueblo de Israel, sino todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Que sepa que uno murió en la cruz del Calvario, que no tuvimos que hacer absolutamente nada. La gracia es el regalo inmerecido. Mientras que la misericordia es no recibir el pago que merecíamos. Entonces el Señor abre la puerta a la gracia para todos, para los gentiles, para los judíos, para nosotros. Y eso se le fue revelado ¿a quién? Al apóstol Pablo. Ayer toqué ese tema, que era difícil, fue difícil al principio para el apóstol Pedro comprender lo que Pablo había dicho. Haga de cuenta que usted viva 3 años y medio con una persona y esa persona no le cuente a usted un secreto que es realmente importante en la vida de esa persona. Cuando otra viene y se lo dice: no, pero si yo viví con esa persona 3 años y medio, esa persona a mí nunca me dijo eso. Entonces la gracia pertenece a la semana 69. A partir de que el Señor Jesucristo resucitó, aparece la gracia, el regalo inmerecido. Por eso es que nosotros debemos entender que en esta gracia Jesucristo dio la vida por nosotros. Pero cuando venga la tribulación y la gran tribulación, o sea, entienda esto, mi hermano, llévelo a su corazón, que cuando venga la semana 70 volverá la ley y ellos tendrán que dar la vida por Cristo. Por eso muchos morirán, muchos serán perseguidos, muchos serán decapitados. ¿Por qué? Porque tendrán que anunciar que Jesucristo es el Rey. Amén. Ahora yo creo que le queda mucho más claro, que sea el Espíritu Santo iluminando. Por eso no podemos hacer
que estas dos, ¿cómo diría yo? Estas dos dispensaciones se junten. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. El segundo misterio es la justificación, la redención y la santificación. Aquí hay algunos que no entienden que la justificación la dio Cristo. Nosotros somos justos porque Cristo, su justicia la colocó en nosotros. El Señor Jesucristo el Verbo fue ante el Padre y le dijo: Padre, yo iré por ellos, yo iré por ellos, yo salvaré a lo que se perdió. Amén. Y vino y caminó sobre la tierra 33 años y medio, escúcheme bien, 33 años y medio. Después, cuando fue a la cruz, el Dios Padre tomó la justicia que estaba en el Dios encarnado y la colocó en nosotros, la imputó, cogió y amputó, quitó el pecado de nosotros y lo colocó sobre Cristo. En la cruz del Calvario cogió y amputó el pecado del hombre y se lo colocó allá. Y a nosotros, ese es el misterio, a nosotros cogió la justicia de Dios y nos bañó en justicia a nosotros. Eso se llama justificación. Por eso yo te digo que aquel que pertenece a la iglesia, una vez nacido de nuevo, la justificación no vuelve atrás. Amén. Así es. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Pero ¿qué es la redención? Tenía que darse un pago. Por eso era que en el Antiguo Testamento había un cordero. Era una tipología del cordero que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Por eso ellos hacían sacrificios, porque estaban dando un tipo y un antetipo de lo que venía. Cuando el Señor Jesús llegó y estuvo colgado en la cruz del Calvario, su sangre rodó. Es señal de pago. Por eso muchos dicen, y yo lo respeto, igual es la fe lo que funciona, no se venga contra mí. Muchos dicen, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Usted hoy lo puede entender, porque la redención que se hizo fue a través de la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. El rescate se hizo a través de la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario con su sangre? Pagó el precio. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Aleluya, gloria a Dios. En la sangre está la vida. Por eso el pago, la redención que dio, por eso el Señor Jesús, ahora usted puede entender, a que tú me has dado los míos y yo los tengo y nadie me los puede arrebatar. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque el Señor los pagó a precio de sangre. Ahora, la santificación. La santidad de Dios fue colocada sobre nosotros, gloria a Dios. Y el pecado, vuelvo a decir, colocado sobre ellos. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del pecado, Dios ve en nosotros a través de ese velo que estaba en el tabernáculo. ¿A quién ve? A Cristo. ¿Cuál es qué tipifica el velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo? Cristo. Por eso es el sumo pontífice, el gran puente, el único sumo pontífice en la tierra es Jesucristo, y en los cielos es Cristo, porque es el gran puente entre Dios y los hombres. Necesitábamos alguien que intercediera por nosotros, alguien que fuera Dios para hablar con Dios, pero alguien que fuera hombre para hablar con el hombre. Sí, gloria a Dios. Entonces la santificación de Dios, el apartado, su santo, fue quitado de él para colocarlo en el hombre. Ahora usted sí entiende, mi hermano, el sello que nosotros llevamos. Para que algunos que han pecado por algo, ya yo ya no tengo perdón de Dios, olvídese, es mentira del diablo. Haz lo que dice la palabra, arrepiéntete de tu pecado, apártate de él y alcanzarás misericordia, que él no recibirá el pago que usted y yo no merecemos a causa del pecado.
Porque la santificación, la redención y la justificación está en su vida y está en la vida. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Si esta justificación, esta redención y esta santificación no estaría en nosotros, no hubiéramos podido nacer de nuevo. Pero el único que tenía la autoridad para hacerlo y el único que la tiene es Cristo. Ahora, nacimiento y a su nombre. Gloria a Dios. El misterio del nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento no podían nacer de nuevo. Porque estaba el pecado, porque estaba la deuda, no había justificación, redención, santificación, y varias veces me va a oír decir lo mismo. No había quien había pagado el pago. No había un hombre justo sobre la tierra. Por eso Jesucristo se hizo hombre y Él era el único que podía hacerlo. El nacimiento es que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, le dijo el Señor a Adán: de este árbol no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente que morirás. Y ese día usted vio que él pecó, según la lectura, ella pecó, todos salieron, pero nadie murió, siguieron viviendo. ¿Qué murió? Murió la parte espiritual. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque lo que murió fue la parte espiritual. Entonces, el nuevo nacimiento lo requerimos ahora. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero para ser hijos adoptados, porque el unigénito es Cristo, necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro dueño, y acogiéndonos al plan de salvación. Si no, no hay forma. Y ahí, en ese momento, es que nacemos de nuevo y volvemos a la posición de Adán antes de pecar. La autoridad que él le había cedido a Satanás, ahora el Señor se la entrega ¿a quién? A la iglesia. ¿A través de qué? Del nacimiento de nuevo. El misterio de la iglesia también fue de Pablo. El Señor se lo reveló ¿a quién? A Pablo. Anteriormente, de los hechos para atrás, no se había hablado de la iglesia. Ahora lo va a expresar el pastor Gerley cuando habla, que Daniel habla una parte del arrebatamiento. Ahí le vamos a dar la cita. Y no lo entendieron. E incluso a los discípulos, cuando estaban con Jesús, y lo vemos más adelante, también el Señor Jesús les dijo: y vendré a vosotros y me tomaré a mí mismo. Y ahí estaba hablando del arrebatamiento, pero no entendieron, porque no estaba el Espíritu Santo para iluminar, como ahora usted y yo lo estamos haciendo, para iluminar la palabra y entender que él estaba hablando del arrebatamiento. Pero en la iglesia no, porque la iglesia no existía. La iglesia, vuelvo y digo, nació a través de la resurrección de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia, también el misterio se fue revelado a Pablo, que es el que estamos tomando, y el misterio de la Santa Cena. Cuando fue la Pascua, ellos comieron la Pascua, pero el Señor Jesús esa misma noche instituyó la Cena del Señor. Pero Pablo les llamó la atención y les dijo: oiga, ¿qué desorden es este? Porque los ricos llegaban y comían a la hora que ellos podían llegar todos, pero los que eran de menos recursos y tenían que trabajar, cuando llegaban ya no había comida y había que repartir. Está hablando de la comida. Por eso es que él les dice: ¿acaso ustedes no tienen casas donde comer? Así que de ahora en adelante vamos a esperar a todos, comeremos todos en el Shabbat. Y hace la reglamentación de lo que él no pudo estar en la última noche con Jesús. Jesús le llamó la atención: venga, que hay algo que quiero decirte. Y empieza él a decir: porque yo recibí del Señor. O sea que en el tercer cielo él también recibió parte de la administración de la Santa Cena a través del ministerio. Amén, gloria a Dios. De verdad que Dios es fiel. Quiero decirles, mis hermanos, gloria a Dios, quiero decirles que nos tardaríamos muchos días en hablar del Señor, y creo que primero llegaría el arrebatamiento, porque Dios, mis hermanos, es tan extenso. Entre más nosotros tengamos conocimiento, más nos damos cuenta que no sabemos. Así que le invito a que siga
con el estudio. Ahora nos toca con nuestro pastor Gerley, que explicará la próxima cita. Gloria al Señor. Veníamos hablando, mis amados hermanos, de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a seguir en el versículo 15. Amén. Donde continuamos, amén. Vamos a continuar. Vamos a leer la palabra 1 Tesalonicenses 4, 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Dice, que nosotros que vivimos, que hemos llegado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escúcheme allí, voy a volverlo a leer. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo a ellos acá? Les estaba diciendo que los que estaban en ese tiempo en vida, como Pablo, decía, los que vivimos, no los que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, el día del arrebatamiento, no iríamos antes que los que durmieron, o sea, que los que murieron en Cristo. Está hablando de la resurrección. Dice que primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice la palabra. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. Ese día es el que el Señor primero va a resucitar a los que murieron en Cristo. ¿Cuáles? Los que están en uno de los infiernos que estuvimos hablando el día de ayer. Los que se encuentran ¿dónde? En el seno de Abraham, en el Hades, en la parte superior. Donde van ¿quiénes? Los que mueren con Cristo, es decir, los espíritus que duermen. Dice Pablo muy claramente que él pensaba, él creía en ese tiempo, hermanos, que el arrebatamiento estaba tan cerca, iba a llegar, que él se incluía entre los arrebatados. Él, si usted lee bien, él dice, no precederemos, dice, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que él se hacía parte de las personas que con vida iban a ser arrebatadas, no se incluía entre los que habían muerto, porque él pensaba que era tan pronto y tan cerca la venida del Señor estaba, que él iba a ser arrebatado. Dice la palabra, seguimos en el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos corroborando, hermano, que los que mueren en Cristo, por eso nosotros como familia, cuando un pariente muere y muere en Cristo, sí, se siente un duelo, amén. Pero no debemos perder la esperanza, sabemos que un día vamos a vernos con ellos, porque el Señor dice, si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren lo que está diciendo aquí, nos vamos a unir siempre con el Señor. ¿Cómo vamos a unirnos? Juntamente. Es decir, en el mismo tiempo que la iglesia es arrebatada, los que murieron en Cristo también hacen parte de la iglesia y van a ser arrebatados juntamente con nosotros, llevados al cielo, hermano. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas personas que mueren, que mueren en Cristo, no sé si nosotros vamos a morir o el Señor irá a venir, como nos pasaba con Pablo. Pablo decía y se hacía parte de los que iban a ser arrebatados. Tal vez nosotros ahorita decimos, bueno, nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Pero no sabemos si la venida del Señor puede ser en meses, en un año, en años, y aún estemos vivos. O tal vez hayamos muerto, pero si morimos, hermanos, moriremos con Cristo y seremos arrebatados. Bendito sea el Señor. ¿Tiene algún comentario, pastor? Sí, quiero anotar una cosita así de chiquitica. Ahí dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Debemos de tener en cuenta la diferencia, escuche, entre resucitación y resurrección. Así es. Ahí hay que tener en cuenta. Resucitación es cuando una persona de pronto tiene un paro cardíaco. Yo que pertenezco al sector de salud, nosotros hacemos una reanimación y la persona puede volver. Lo que le pasó a Lázaro. Lázaro tuvo una resucitación. Pero la resurrección solamente Cristo lo ha hecho. Porque todos los que hemos resucitado y los que han resucitado, escuche bien, han muerto. Pero aquel que hizo la resurrección nunca más volverá a morir.
Cuando nosotros seamos arrebatados y este cuerpo sea transformado y todo se utiliza lo completo que hizo Cristo en nosotros, la obra completa, la metaneuma, la metanoia y la metamorfosis. El cuerpo, el espíritu, el alma y el cuerpo son transformados. Es muy diferente, porque unas personas me dijeron, pero pastora, a Lázaro también resucitó. Sí hizo resucitación, pero él no hizo resurrección. Amén. Amén. La pastora Evelyn también quiere dar un aporte referente a este tema. Sí, amén. Recordando la enseñanza que dio ayer el pastor Herley acerca de que los muertos no están en el cielo, tenga presente eso. Y quiero leerle un pasaje bíblico en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, tengamos presente que toda persona que se muere está durmiendo. Y a otra cosa, cuando Cristo venga por su iglesia, viene desde Adán y Eva hasta las personas que estén el día que sea el arrebatamiento de la iglesia. Sí, o sea, el Señor desde Adán y Eva hasta ese día se va a llevar a toda aquella persona que creyó y que aceptó ese plan de salvación, teniendo en cuenta que en la antigüedad el Señor Jesús no había venido a pagar el precio de nuestros pecados, pero todos ellos hacían sacrificio en señal de que reconocían que Cristo Jesús iba a venir a morir por ellos. Ese era un acto de fe. Ahora nosotros no tenemos necesidad de hacer esos sacrificios porque ya Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Esa es una gran diferencia y qué bueno que lo tengan presente. Bueno, así es que tenemos que tener en cuenta una cosa, hermano. La Biblia a nosotros nos enseña que los que duermen, y si usted lee la Biblia va a encontrar más de 50 versículos que hablan sobre la muerte comparada con dormir, que el Señor habla de dormir. Y durmió tal persona y fue con sus padres, y durmió con sus padres David, y durmió con sus padres Salomón, y una cosa y otra. La Biblia nos enseña que el único que ha muerto, resucitado en cuerpo glorioso y se encuentra en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Porque ni siquiera Pablo, muchos dirán, pero Pablo fue llevado al tercer cielo. Sí, pero fue en espíritu, no en cuerpo glorificado. Para poder estar en el tercer cielo, hermano, llegar hasta esa dimensión donde se encuentra nuestro Padre, hay que tener un cuerpo glorificado. Amén. Y ese cuerpo va a ser glorificado ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga, haga el arrebatamiento y haga la obra de santificación en el hombre. Amén. Entre los que hacemos parte de la iglesia. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. La pastora daba ese versículo de Daniel y él se cuenta que Daniel estaba hablando del arrebatamiento. Eso estaba hablando del arrebatamiento. ¿Y cuántos siglos hace eso, hermano? Y se le fue revelado sobre el arrebatamiento. Juan 11:14 dice lo siguiente. Juan 11:14 dice: dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, lo que decía la pastora ahora. Lázaro resucitó, pero no hizo resurrección. Lázaro literalmente estaba muerto y Jesús lo comparó con dormir. Le dijo: está durmiendo. Los discípulos pensaban que era que solo descansaba, como cuando usted y yo dormimos. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, mis amados hermanos, es que la muerte es un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia donde no se percibe ni el mundo físico ni el mundo espiritual. Cuando la persona duerme, haga de cuenta como cuando usted y yo nos acostamos a dormir, 3-4 horas dormimos, no nos damos cuenta de lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta que estamos vivos? Cuando despertamos. Así mismo va a ser el día del arrebatamiento. Nos daremos cuenta que vivimos cuando el Señor venga a resucitar a los muertos en Cristo primero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora seguimos con nuestra pastora Evelyn. Ok. Gloria a Dios. Seguimos con la parte que creo que todos estamos esperando. Y es el arrebatamiento de la iglesia.
El arrebatamiento de la iglesia es uno de los eventos escatológicos más esperados, anhelados, pronunciado en Amén. toda la historia, y es lo que deseamos todos los hijos de Dios. Amén. Aunque hay muchos, por ejemplo, ayer me escribía alguien y me decía, yo deseo que el Señor todavía no venga, pero en sí creo que es lo que todos deseamos. De una forma consciente o inconsciente es nuestro anhelo poder estar con nuestro Salvador. Amén. Es una doctrina La Biblia nueva testamentaria. Eso indica que es una revelación inspirada por el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. El término escatológico como tal está compuesto, se divide en dos. Es escato, que quiere decir últimos o postreros, y logía, que es estudio o tratado. O sea, que cuando hablamos de la escatología como tal, es el estudio de los últimos tiempos. Ojo a eso. Estamos hablando que es el estudio de los últimos tiempos que revela el futuro. Ahora, no estamos hablando de adivinación, no estamos hablando del tiempo de Dios que se hace manifiesto en el tiempo del hombre como tal. Amén. Amén. Entonces, la escatología es lo que Dios en sí le reveló a sus siervos en la antigüedad, que cada año, cada siglo se ha venido dando el cumplimiento de cada una de esas revelaciones. Amén. 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 Así es. Ok. Continuamos entonces. En el concepto en cuanto al término del arrebatamiento, en el sentido etimológico vamos a ver hoy dos definiciones. No sé si de pronto antes de continuar alguien tiene algo que decir. Sí, quiero hacer un aporte chiquititito referente al concepto etimológico. Quiero hablar de que cuando nosotros tomamos una palabra, esa palabra tiene la raíz a la cual nosotros tenemos que ir. Amén. Porque nosotros a veces hablamos, estamos en un país y hablamos algo que para nosotros es normal, pero uno dice esto y está en otro país y es grosería. Dice, ay, no diga eso. A nosotros nos pasó, ya nosotros con decirle que hablamos dos idiomas, colombiano y ecuatoriano. Porque nosotros decíamos algunas expresiones y la gente decía, no. Ay, pero ¿por qué? Entonces hay que escudriñar la raíz cultural, porque ya algunas es cultural, pero otras tienen una raíz diferente a la que nosotros tenemos. Por eso es importante saber que el Antiguo y el Nuevo Testamento fue escrito en otra cultura. No podemos transculturizar aquí a esta cultura, o sea, no podemos traerla a nuestra cultura. Tenemos que seguir guardándola lo más original posible para saber qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decir. Y ahora que la pastora Eben explique eso, usted va a entender lo que yo quiero decirle. Amén. Amén. Ojo a lo siguiente, siempre que hablamos, quiero que usted tenga presente la palabra rapto y la palabra arrebatamiento. Son dos cosas muy diferentes, por años, siglos y décadas. Hasta yo lo enseñé mucho tiempo, no sé si... Yo más con decirle. Siempre hemos hablado del rapto de la iglesia y está mal dicho. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. En el sentido etimológico, en griego, no estoy hablando ni en castellano, en griego, existen dos términos que vamos a estudiar hoy, que es el sunarpazo y el arpazo. Cuando hablamos de sunarpazo, en sí lo que estamos hablando es de tomar algo que no me pertenece y tomarlo a la fuerza, o sea, es como lo que llamamos el rapto, ¿sí? El rapto viene siendo robar, estamos cogiendo algo que en sí no nos pertenece. Pero cuando hablamos de arpazo, estamos hablando de arrebatar algo que sí me pertenece. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, un ejemplo que vamos a ver se encuentra para lo que es el sunarpazo en Lucas. Tome su Biblia, capítulo 8, versículo 29, que habla acerca del endemoniado gadareno. Dice la palabra:
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Miren esto. Este hombre estaba siendo dominado, su voluntad total había perdido, y este demonio no estaba teniendo en cuenta el respetarlo como tal, sino que estaba destruyendo su vida. Entonces, de una forma violenta estaba haciéndole daño, sin que, y el problema es cuando uno le cede la autoridad ya. O sea, uno le puede abrir una puerta pequeña, pero usted sabe que él entra y devora absolutamente todo sin preguntar, sin decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. En cambio, Dios nunca opera de esa forma. Amén. Y en cuanto al arpazo, vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 39, que habla acerca de Felipe y el etíope. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, o sea, refiriéndose a la palabra arpazo, a Felipe, y al eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Miren, en la Biblia, cuando habla de arrebatamiento, siempre dice la palabra arrebatar, pero en sí es como lo que veíamos en el día de ayer. Cada vez que estudiamos algo tenemos que ir al original para podernos dar cuenta realmente qué es lo que está diciendo. En este caso de aquí de Felipe está hablando de arpazo, de arrebatar, pero no de forma violenta ni en contra de la voluntad, sino que era el Espíritu Santo haciendo la obra perfecta. Amén. Amén. Otro ejemplo que vamos a ver se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, que es el versículo que hemos estado estudiando, cuando el apóstol Pablo hace referencia a lo tan anhelado que nosotros queremos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, el Señor no viene a robarte. Exacto. Ni a robar. El Señor viene a coger lo que a Él le pertenece, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. Por ti y por mí. Lo que nosotros teníamos que pagar, Él tomó nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, lo que va a acontecer con el arrebatamiento de la iglesia es que el Señor Jesús viene por lo que le pertenece. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. A precio de sangre. Pertenecemos a nuestro Señor. Amén. Porque Dios pagó por nosotros. Ahora en conclusión, porque no quisiéramos seguir, hermanos, ayer sin querer nos fuimos 2 horas, de verdad que fue algo impresionante cuando observamos 2 horas, que nos pasó el tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más corto. Sé que cuando uno desea estar que se está alimentando espiritualmente, no pasa el tiempo no pasa el tiempo rápido y no nos damos cuenta. Entonces, redondeando, pedimos excusas, pero vivimos al pie de la principal, de una avenida principal. Redondeando, queremos que nos ayude. Quiero que nos ayude a que si usted escucha a alguna persona que diga el rapto de la iglesia, usted le diga, no, mi hermano, con todo el amor. O sea, este conocimiento que usted está adquiriendo es para beneficio, porque el Espíritu Santo se lo está dando a usted de gracia. Así que a la hora de enseñarlo, no lo puede enseñar en forma de desgracia. El hecho de que algún siervo, una sierva, utilice el término rapto, no significa que no sabe el resto, sino que ignoró correcta, sí, ignoró esta verdad, pero que ahora usted ya la sabe y que la va a eliminar. Raptar es un arpazo. Y como decía ella, en todo lo que era el endemoniado aparece un arpazo en el original. Pero para el arrebatamiento, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo utilizó arrebatamiento, que significaba o colocó el término arpazo. Amén. Entonces, mis hermanos, ojalá en este momento, en todo lo que hemos llevado a ustedes, lo investiguen
para que cada día crezcamos. Así que pues una despedida espectacular. Los esperamos dentro de 2 días. Mañana viene nuestra hermana Jerry, le corresponde a las 5 de la tarde, y nosotros pasado mañana, confiando en el Señor. Así que primero voy a dejar que mis siervos se despidan. Amada pastora Evelyn. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, los esperamos. Recuerden que aunque mañana no estamos, pero seguimos transmitiendo las enseñanzas. Por favor, no falte, todos los días estamos a las 5 y estamos extendiendo otros horarios a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Entonces, para que usted tenga tiempo de escudriñar, investigar y estudiar. Y la ignorancia no es buena, no es buena. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, qué bueno que pueda estudiar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén, gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, por eso la importancia de estudiar, por eso la importancia de aprender, para poder tener más libertad, hermano. Y a veces usamos palabras o por desconocimiento juzgamos a personas utilizando palabras que no son, o realmente no quiere decir lo que es. Y eso hay que empezarlo a corregir, empezar a hablar conforme a lo que Dios reveló en su palabra a través del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces dejémonos iluminar y, como decía, para aprender. Igual cualquier comentario, hermano, estamos dispuestos a escuchar cualquier duda, crítica constructiva, porque todos estamos aprendiendo. Ustedes aprenderán algo de nosotros y nosotros aprenderemos algo de ustedes. Amén. La idea es compartir la palabra, que sea ameno y que no se preste esto para contienda, ni problemas, ni divisiones, sino para aprender, avanzar en el conocimiento de la palabra, porque eso nos enriquece a todos, hermanos. Y esto nos hace que nosotros hagamos tesoros en el cielo y no solamente tesoros aquí en la tierra. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les esperamos el día de mañana. Glorificado sea el Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bajo esa gracia preciosa en la cual nosotros estamos, porque usted fue, Señor, el que nos sacó de tinieblas a luz admirable. Por tanto, damos gracias. Señor, coloco, Señor, este tema delante de ti. Que lo que sea tuyo sea sembrado en sus corazones, multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo que no sea tuyo sea quitado del medio de nosotros. Padre mío, bendigo los hogares, bendigo a cada varón, bendigo a cada mujer, bendigo nuestros hijos donde se encuentren, bendigo nuestra heredad y nuestra generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro, Señor, lo que dice tu palabra, porque no existe declaración fuera de tu palabra, que todo, Señor, aquel que se acerca a tu plan de salvación será salvo. Acobíjanos, Señor, para que el día, Señor, del arrebatamiento, que estemos contigo, nosotros podamos decir, cuando tú nos nombres, estamos aquí. Gracias por este momento, gracias, mi Cristo, por esta gran bendición. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones a los de Colombia, amigos, a los de la Argentina, a los de Tena, a todos y cada uno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bendiciones.